Saludos queridos, Dios los bendiga a todos los que están con nosotros aquí en la hora del Ministerio Amor por Cristo, y también que el Dios de los cielos bendiga a cada linda persona que nos está viendo a través de Facebook Live y a través de YouTube. Si alguna vez quiere entrar al canal de YouTube, puedes entrar como Pastor Álvaro Vite y ya entras, y te animo que le den like en la campanita, porque ahí tenemos todas las prédicas que llevamos desde más de un año, desde que empezó la pandemia. Así que Dios os bendiga. Hoy día tenemos Santa Cena, Viernes Santo. ¿Y por qué? Perdón. Porque verdaderamente reconocemos que hoy día es un día especial. Todos los viernes son santos porque Dios lo creó. Pero hoy día es un día más especial para todos cristianos, ¿sí? Que es o sigue siendo discípulo del Señor Jesucristo, ¿sí? El domingo vamos a tener también Santa Cena. Vamos a tener un buen tiempo de adoración, vamos a tener un buen tiempo de palabra. Así que el domingo estaremos hablando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? No soy religioso, solamente es que hago o digo lo que dice la Sagrada Escritura. Por lo demás, mis amados, que Dios os bendiga, y sin tomarme más tiempo, porque quiero ir directamente a la palabra en esta tarde, ¿sí? Quiero hablarte en esta tarde acerca de la crucifixión y sepultura del Señor Jesucristo. Crucifixión y sepultura del Señor Jesucristo. Si queréis ponerle como nota, como introducción, como título, ese es la introducción que le he puesto para esta prédica o enseñanza. Vamos a ir directamente a la palabra, mis amados, porque sé que algunas personas nos van a estar viendo también en Latinoamérica, aquí en Europa y alguna parte de los Estados Unidos, porque realmente días pasados recibí un mensaje que Dios bendiga a esa persona, y lo hacemos con amor, lo hacemos con toda la pasión, con todo el cariño, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo bonito y lo extraordinario es hablar acerca del Señor Jesucristo, compartir, ¿sí?, todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, de su palabra, hablar de la salvación, del amor del Señor Jesucristo, que es gratis, En estos tiempos de Semana Santa, muchas personas hacen una conmemoración de cómo prendieron al Señor Jesucristo, cómo le crucificaron, cómo le pusieron esa cruz, cómo le llevaron ahí a ese lugar, ¿sí? Y le clavaron los clavos y luego lo sepultaron, luego le llevaron a esa cueva y le metieron. Bueno, hay muchas cosas que, sobre todo en esos tiempos, pues, sobre todo en este tiempo, precisamente en este tiempo de Semana Santa, muchas personas tienen esa reverencia, ¿sí?, a lo que le hicieron al Señor Jesucristo y que Él pagó por nosotros, ¿sí? Por nosotros los pecadores, Él pagó un precio. Siendo sin pecado, llevó nuestro pecado a la cruz del Calvario y allí fue crucificado, ¿sí? ¿Por quién? Por nosotros. Por eso, dentro del cristianismo, dentro de esta denominación, da igual si eres testigo de Jehová, evangélico, católico, bautista, da igual. Lo importante es saber, ¿sí?, que Dios Padre envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para llevar todos los pecados y toda la maldad y dejarla clavada allí en esa cruz. ¿De acuerdo, mis amados? Vayamos directamente a las Sagradas Escrituras. Dice el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 19 y versículo 17. Capítulo 19, versículo 17. Dice así. Voy a sacarme las gafas porque cerca leo bien. Dice: y les encargó, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota, ¿sí? Allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Siguiente. Escribió también Pilato
un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. El versículo 20 dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo y en griego y en latín. Y dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondiendo a Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Siguiente. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos a suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese las escrituras que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Así lo hicieron los soldados. Siguiente. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que estaba, escuche bien, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Aleluya. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Ahora, dentro de ese mismo versículo, dentro de ese mismo capítulo 19 y el versículo 38, directamente, lo vamos al versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, escuche bien, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por medio de los judíos, ¿sí?, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, ¿sí? Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en un lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, wow, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Ahora, sin embargo, vamos a hacerlos directamente la palabra del Señor en esta tarde precisa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, según la Biblia, dice que no se le puede ni quitar ni poner. Amén, amados.
Amén. Ok, vamos directamente a las palabras del Señor. Cuando el Señor Jesús dijo así, quiero que me sigan los que me están aquí y los que están viendo. Voy a volver a repetir la escritura, la palabra, ¿sí? Para que vayamos paso a paso. Dice así: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. En hebreo Gólgota. Ese fue el lugar donde fue el Señor Jesucristo Crucificado. ¿sí? Fue crucificado. Entonces, ese fue el lugar donde le crucificaron, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él otros dos, y cada lado, y Jesús en medio. Es decir, uno a la izquierda y el otro a la derecha, como todo mundo conoces, verdaderamente es la historia. ¿Sí? Mucha gente conoce la historia que el Señor estaba en medio, ¿sí? Y a la izquierda estaba uno de los que también prendieron esa vez, y al lado derecho. Ahora, dice así: y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Por qué, mis amados? Mire, ¿por qué estaba Jesús en medio? Porque el Señor Jesucristo estaba en medio, porque Él verdaderamente tenía el poder. Él tenía el control. Sí. Y si la historia bíblica dice que uno estaba a la izquierda y el otro estaba a la derecha, la razón es porque el Señor Jesucristo es el centro del cristiano, y hasta hoy hablamos de él. La razón por lo que él estaba en medio de los dos es porque él es el centro de un hogar, el centro de cada persona, el centro de cualquier circunstancia para cada linda persona que confesó que Jesucristo es su Señor. Por eso siempre digo yo que nuestro Señor Jesucristo es el centro de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia. Sí. Ahora, escribió también un título y puso: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, porque él era el rey. Él sigue siendo el rey. Estaba escrito que era el rey. Y cuando le preguntaron, dijo: yo soy el rey. ¿Por qué, mis amados? Porque todo tiene un cumplimiento. Mira lo que dice en el 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín: cerca de la ciudad. ¿Sí? Ahora, miren lo que dice el 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Se da cuenta aquí que muchos, cuando Jesucristo estaba predicando, antes de prenderle, antes de que se diera este cumplimiento, muchos escucharon sus enseñanzas, muchos escucharon su mensaje, muchos escucharon su prédica, de tal manera que algunos de ellos se acordaban que él había dicho: yo soy Rey de los Judíos. Ahora, respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. ¿Acordáis que en la Sagrada Escritura hubo un momento de que Pilato se lavó las manos y que su mujer no podía dormir? ¿Por qué, amado? Porque cuando uno conscientemente, Pilato sabía que era nuestro Señor inocente, pero como estaba escrito que se tenía que dar cumplimiento, que él tenía que ser crucificado y resucitado el tercer día, para que hoy estuviéramos hablando de esto, para que hoy estuviéramos hablando del Evangelio, para que hoy estuviéramos todavía hablando de esa esperanza que hay en nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiese sido así, entonces no sé de qué estuviéramos hablando el día de hoy. Sí. Ahora, miren lo que dice el 23. Cuando los soldados vieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. Dice así: e hicieron 4 partes. ¿De qué? Del vestido. Una para cada soldado. Para cada soldado. Ahora, la pregunta es esta: para cada soldado, ¿por qué hicieron eso? ¿Verdad? ¿Por qué hicieron eso?
Si dice así, dice, y tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba hacia abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será esto. Fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Así lo hicieron los soldados. Si se da cuenta aquí, dice claro que el vestido lo partieron en 4 partes. Pero sin embargo ya la túnica, alguien dijo, no, echemos a suerte. Sí, por eso dice que cuando lo crucificaron, tomaron su vestido e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Pero tomaron también la túnica sin costura, ¿sí? Pero entonces dijeron entre sí, no. Amados, podían partir su vestido y su túnica, pero lo que no podían partir era el amor por cual Él se entregó, por la cual Él le crucificaron. Lo que no podían partir era el amor que el Señor Jesucristo tiene y sigue teniendo por la humanidad. Podían partir sus túnicas, pero no podían partir lo que había en Él. Ese amor tan grande, la cual derramó su sangre por nosotros, que al día de hoy, mis amados, nadie puede quitar el amor de una persona cuando se aferra a nuestro Señor Jesucristo. Pueden quitarte lo que quiera el enemigo, pero menos te quitarán, sí, ese amor, la cual nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo hasta el último aliento de vida. Así es, mis amados. Entonces, miren lo que dice, entre sí no la apartamos, sino echamos suerte sobre ella, a ver de quién será esto. Ahora, ¿para qué? Para que se cumpliese esa escritura que dice, repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Dese cuenta, ¿echar qué? A suerte. Ahora, díselo el versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, es decir, la tía de Jesucristo, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. ¿Estaban donde ella? Dice que estaban junto a la cruz. ¡Wow, hermano! Usted imaginarse cómo su madre estaba, cómo estaba su tía, cómo estaba María Magdalena, cómo estaban ellos viendo cómo estilaba la sangre, hecho agua, convertido en agua del Señor Jesucristo a la tierra. ¡Qué dolor! Imagínense qué dolor, mis amados. Es impresionante. Cuando vemos esta historia, nosotros, si nos metemos en la piel, en ese mismo pensamiento, de ver cómo estaba su madre ahí, viendo a nuestro Señor, lo que le hicieron, cómo salía la sangre, cómo le metieron la lanza en el costado, es un dolor. Mis amados, y hoy día nosotros tenemos que tener esa gran reverencia y esa gran delicadeza para ver cómo nos acercamos al Señor. Ahora, miren lo que dice así. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. He ahí, mujer, tu hijo. Y discípulo, he ahí tu madre. Y hubo una gran expectativa entre ellos, porque quien le decía eso era el Rey de Reyes, nuestro Señor. Ahora, mire lo que dice el 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Imagínense, después de largas horas, después de tantos golpes, tantos azotes, sí, después del peso de la cruz,
después de llevarle allí ese lugar, y tuvieron que poner ahí a Simón de Sirene que le ayudara. Imagínate qué dolor, qué esfuerzo, mis amados, hoy en día. Es verdad que no todos estamos dispuestos a verdaderamente cambiar nuestra vida, seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mis amados? Porque verdaderamente el reino de Dios no es obligado para quien de verdad quiere ese cambio. El Señor tiene estirada sus manos para que nosotros vengamos hacia Él. Pero la pregunta es, ¿será que todavía a las personas no se le cae la venda sabiendo que nuestro Señor Jesucristo pagó un precio por nosotros? Y que las Escrituras hoy hablan de esto todavía. Y mucha gente entregó la vida a Jesucristo y vida tan apartada. Y mucha gente hoy verdaderamente empezaron bien en el Evangelio del Reino de Dios y han terminado mal. Pero yo quiero decirte en esta tarde que en Jesucristo nunca se pierde. En Jesucristo siempre se gana. Por eso, al día de hoy, seguimos hablando de su palabra. Porque tierra y cielo pasará, pero su palabra no pasará. Amén. No pasará. Ahora, mire lo que dice el 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Dese cuenta nomás, vinagre. Él dijo, tengo sed. La pregunta es, ¿por qué no le dieron agua? ¿Verdad? No le dieron agua, mis amados, porque él ya tenía esa verdadera agua viva. Entonces ellos lo que quisieron poner fue vinagre, porque era lo único que tenía en ese momento. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó, ¿qué? El Espíritu. En ese momento, recién entregó el Espíritu. ¿Se da cuenta? Que cumplimiento de la Sagrada Escritura. Es impresionante. Si nosotros leemos detenidamente, yo muchas veces que he leído detenidamente esta palabra, yo me he emocionado, he llorado. ¿Por qué, mis amados? Porque cuando nosotros entramos a esta nueva vida en Cristo Jesús, todo lo viejo pasa y todo nuevo viene hecho, o ya está hecho. Sí, todo lo viejo, todos los pecados ya te son perdonados. Y ahora ya eres limpio, y cuando ya tú eres limpio, tienes esa sensibilidad, tienes ese amor, tienes esa pasión. Wow, es impresionante. Esto fue en el tiempo cuando le crucificaron. Ahora, según la Biblia, no dice que al siguiente día le sepultaron, no. Es que en ese mismo día, al anochecer, el Señor fue sepultado. Vayamos directamente al versículo 38. Dice así la palabra del Señor. Después de todo esto, o sea, después de todo lo que pasó, todo el algarabía, todo ese movimiento, porque muchísima gente de los que al Señor Jesucristo le escucharon hablar, predicar, le vieron hacer milagros, prodigios, señales, donde se levantó el que estaba paralítico, donde el ciego vio, donde el mudo habló, sí, donde la mujer que tenía flujo de sangre por 2 años fue curada, tantos milagros, donde el ciego que nació de nacimiento cobró vida. Muchos de esas personas que vieron esas señales, que vieron esos milagros, fueron uno de los acusadores cuando le prendieron. Mis amados, si todas esas miles de gente que vieron al Señor se habían puesto en el lado del Señor, hoy día las Escrituras estuvieran hablando de otra cosa. Pero muchos, del miedo, del temor, como prendieron al Señor, negaron al Señor. Decían, crucifícale, sí, crucifícale. No, porque dice que es el rey de los judíos.
Preguntó Pilato, ¿y qué hago con él? Crucifícale. No había otra palabra. Por último, Pilato quiso lavarse las manos y dijo, ahí está. Pero quiero decirte, mis amados, Pilato también tenía en lo terrenal el poder para decir, se acabó aquí. Pero en verdad tenía que darse el cumplimiento de lo que fue profetizado por los profetas. Ahora, mira lo que dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Escuche bien. Dice, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. José de Arimatea, en aquel tiempo, era un hombre que tenía buenos bienes. Sí, buenas posesiones económicas. Por eso dice que él, después de todo lo que pasó, él se acercó y le dijo, sí, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo del Señor Jesús. Y Pilato, dice así, se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús, secretamente. Mi pregunta es, no solamente José de Arimatea era discípulo secretamente, dice que por miedo de los judíos. Es que, mis amados, en aquel tiempo, en esa misma época, y en esa escena que se vivió esto en la realidad, muchos tenían pánico, tenían miedo. Uno de ellos era este hombre. Creo que este hombre, cuando lo estaban crucificando al Señor, también iba entre la multitud, pero iba él callado. ¿Por qué? Por el miedo. ¿Y cuántos miedos no hay hoy en día? Todavía existe el miedo en muchos cristianos, en muchos creyentes, que tienen miedo de perder la vida por causa del nombre del Señor Jesucristo, pero otros, por causa del Señor Jesucristo, han perdido su vida. El miedo no es de ahora. El miedo es de mucho tiempo, desde época cuando crucificaron al Señor Jesucristo. Pero yo quiero decirte en esta tarde, no tengas miedo. Ahora tienes que tener esa valentía, que tu miedo ya fue convertido en ese valor, porque ese valor que tú tienes te lo dio el Señor Jesucristo. Dominio propio se llama ese valor. Wow. Ahora, mira lo que dice aquí. Dice, se lo concedió y se llevó el cuerpo de Jesús. Y dice así, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. ¿Por qué Nicodemo? ¿Os acordáis que Nicodemo le visitó? De noche, que nadie le viera al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por el miedo. Porque era el, perdón, ¿se me usa la palabra? Era del Sanedrín. Sí, del Sanedrín. Entonces, ¿qué pasa? Mis amados, perdón, porque soy un poco como tartamudo, como el profeta Moisés. Pero ¿qué pasa aquí? Lo siguiente, es que él vino de noche. ¿Por qué? Porque cuando predicaba el Señor Jesucristo, cuando enseñaba, él entendió muchas razones por las cuales él predicaba. Por eso él también vino con aloes, con mirra. ¿A él se lo pidieron? No. Él lo recibió por revelación, que quería honrar al maestro. Porque antiguamente esto del aloe y la mirra costaba mucho dinero. Quiere decir también que Nicodemo también eran personas que tenían bienes y buenos bienes. Por eso. Qué bueno, mis amados. Ahora, mira lo que dice aquí. También Nicodemo, que había visitado anoche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. ¿Cómo? Como 100 libras. Cantidad. Wow. Dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús. Ya aquí ya van los dos, José y también va Nicodemo. Sí, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especia aromática, según es costumbre sepultar entre los judíos.
Antiguamente no como ahora que hacen unos ataúdes chéveres, ¿no? Se envolvían. Eran otras épocas. Ahora, mire lo que dice, según la costumbre de sepultar, y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. En el lugar donde había sido crucificado, allí había también un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo en la cual aún no había sido puesto ninguno. ¿Por qué un huerto, mis amados? Porque el que cayó ante el Señor Jesucristo fue en un huerto. Y él en un huerto, él era levantado. ¿Me comprende? En un huerto, ¿quién cayó? Adán. Ahí fue la caída del hombre. ¿Dónde? En un huerto. Y en un huerto fue levantado aquel que vive para siempre. Amén. Ahí él resucitó. En ese huerto resucitó. ¡Wow! Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Por eso que la Sagrada Escritura no hay que ponerle, no hay que inventarle. Hay que predicar lo que dice la palabra. Otra vez os repito. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en un lienzo con especias aromáticas según las costumbres de sepultar entre los judíos. Versículo 41. Y en lugar donde había sido crucificado, escuche bien, ¿dónde dice? Estamos acá. Mírame los que están acá y los que me están viendo a través de Facebook. Dice así, y en lugar donde había sido crucificado. ¿Dónde? En lugar donde había sido crucificado, había un huerto. O sea, dentro de esa zona había un huerto. Sí. Y en el huerto un sepulcro nuevo. O sea, que en ese sepulcro, en ese huerto había un sepulcro nuevo. Dice el cual aún no había sido puesto ninguno. ¿Estamos acá? Amén. Ninguno. Ahora, mire lo que dice. Y allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, y pusieron a Jesús allí. ¿Dónde fue? En un huerto. Ahí había un sepulcro. ¡Wow! Impresionante. Cuando estaba leyendo esto, el Señor me dijo en mi corazón, el primer hombre que envié, el primer hombre que hice, cayó en un huerto. Pero a mi hijo en un huerto es levantado. En un huerto es resucitado. Y en un huerto él venció. Amén. Wow, impresionante. Ahora, acompáñame, los que estamos aquí, los que me están viendo, a unos pensamientos. El Hijo de Dios dejó la gloria, ¿sí? Los que estamos aquí, dice así, el Hijo de Dios dejó la gloria del cielo y el seno de su Padre para venir a esta tierra y humanizarse para tener carne y sangre a fin de salvar a la humanidad perdida. Escuche bien lo que dice aquí. Perdónenme, mis amados, porque tengo que predicar. Si cuando Dios me permita tendré un púlpito o una mesita en condiciones. Pero el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! ¿Qué tal? Mira este pensamiento, queridos. Mírame lo que estamos acá y lo que me está viendo. Los pensamientos, cuando nosotros tomamos tiempo en la palabra, Dios revela a quien Él quiere. Otra vez, yo quiero que los que estamos aquí tengan verdaderamente la expectativa, porque esto es, mira,
Lo que Dios dio para esta tarde es para esta tarde. Y lo que Dios va a dar para el domingo es para el domingo. Y lo que Dios da para la otra semana es para la otra semana. Por eso, mis amados, quiero decirles que una palabra puede ser la llave para tu bendición, para los problemas a los cuales tú estás pasando. Es por eso que es muy importante la reverencia y estar atento a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, cuando se escucha bien, cuando se verdaderamente está uno atento, esa puede ser no solamente servir de bendición para ti, sino que para tu entorno. El Hijo de Dios dejó las glorias del cielo y el seno de su Padre para venir a esta tierra y humanizarse, para tener, ¿sí?, carne y sangre, a fin de salvar a la humanidad perdida, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! ¡Aleluya! Ahora, esto es un pensamiento. Y lo que le dije antes fue el postre de esta predica. Pero ahora vamos directamente a lo que el Señor, por medio del apóstol Pablo, afirmó. Estamos hablando después ya de Jesucristo. Ahora, primer punto. Poder para reconciliarnos con Dios. Poder para reconciliarnos con Dios. Efesios capítulo 2, versículo 16. Si quieres poner la pantalla, si no, no pasa nada, querida. Efesios capítulo 2 y versículo 16. Pero si lo vas a poner, ponlo. ¿Sí? Mis amados, es impresionante. Es impresionante. Por eso, normalmente predico a las 8 de la tarde, pero hoy sentí mi corazón hacerlo a las 6 de la tarde, hora de Europa, hora de España. Sí. Mira lo que dice, primer punto, poder para reconciliarnos con Dios. Efesios 2 y versículo 16, dice la palabra así. ¿Sí? Dice así, y mediante la cruz, escuche bien, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Otra vez, por eso quiero que esté atento a los puntos. Tengo 7 puntos para compartir con vosotros, los que estamos aquí, los que están viendo otra vez. Punto número 1, el poder para reconciliarnos con Dios. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué es lo que había? Enemistades. ¿En qué? En el ser humano, entre ellos y cosas por el estilo. Es lo que hizo el Señor. Es lo que hizo. ¿Qué? Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. A ambos. A Dios y al hombre. ¿Sabes? ¿Me entiende? Bien dice, mediante la cruz reconciliar a ambos. ¿En un solo qué? Cuerpo. Cuando dice a ambos, aquí no hay excepción de personas. Aquí todos, los negritos, los chaparros, los altos, los que son como yo así de feos, todos el Señor lo quería reconciliar en un cuerpo. Y ese cuerpo se llama Jesucristo. En un solo cuerpo. Por eso que no tiene que en las iglesias, no tiene que decir yo soy esto, lo de acá, más grande, crecido esto, lo de acá. No, todos somos el cuerpo de Cristo. Grandes, iglesias pequeñas, iglesias medianas, incluso la obra que estoy levantando, todos somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Por eso, mis amados, esa es la diferencia del que el Señor, todas esas cosas raras, Él directamente la mató, dice, matando en ella las enemistades. Enemistades, envidias, cosas raras, la palabra enemistades tiene que ver que algo va arrastrando detrás de la enemistad. Si la enemistad va arrastrando cosas como envidias, pleitos, cosas raras. Punto número 2. Poder para separarnos del mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Estamos afirmando la crucifixión y el poder que tiene la crucifixión del Señor Jesucristo. Sí,
Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice así. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Otra vez, amados, créame, ponga atención a lo que le quiero decir. Pero lejos de esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo en el mundo. Estamos hablando de qué? Gloriarme, dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe ser el centro, donde nosotros, cualquier cosa rara, Señor, si tú venciste en la cruz, yo venceré. Señor, tú me limpiaste, porque en la cruz ahí dejaste toda mi enfermedad. Señor, todo mi pecado, en la cruz tú lo dejaste. Señor, yo me declaro libre, porque en la cruz tú dejaste todo lo malo de mí. Wow, ¿cuántos dicen amén? Amén. Sí, incluso hasta la gente que está enferma. Señor, tú dijiste que en la cruz dejabas toda mi enfermedad. Eso es el poder. Por eso es lo impresionante que el apóstol Pablo está afirmando, porque el apóstol Pablo es el autor del Nuevo Testamento, pero todo esto fue por revelación por el Espíritu Santo y él está afirmando, confirmando la crucifixión que tiene y el poder que tiene la crucifixión del Señor Jesucristo. Ahora, punto número 3. Vayamos al punto número 3. Poder para exaltarle hasta lo sumo. Y vamos aquí a Filipenses 2, versículo 9. Wow, escuchen el apóstol Pablo, qué revelación, qué revelación. Todo esto por medio del Maestro, el Maestro del Espíritu Santo de Dios. Wow, qué bonito, ¿eh? Punto número 3. Poder para exaltarle hasta lo sumo. Dice Filipenses 2:9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Dónde dice o dónde usted ha visto a alguien que se llama Jesucristo? Nadie se puede llamar Jesucristo. Nadie. Al menos en el tiempo que llevo yo de vida, no he escuchado a alguien que se llame Jesucristo. He escuchado a alguien que se llama Jesús, o he escuchado a alguien que se llama Cristo. Pero Jesucristo, todavía yo no he visto. Solo hay uno. Porque es único. Es único. Y nadie puede tomar un nombre que es sobre todo nombre. Cuidado con esto. Porque es único, mis amados. Por eso hay que estar atento a lo que se está hablando y atento a lo que se dice. Dice así. Por lo cual, escuche bien, por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Quién lo exaltó? Jesucristo. Dios, su Padre. Exaltó a su Hijo. Y se lo exaltó, le dio el poder. Le entregó todo a Él. Sí, mis amados, es impresionante. Ahora, sobre todo el nombre. Amén. Entonces, aquí va la clave. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos pasa algo? ¿Alguna circunstancia? ¿Dónde tenemos que agarrarlo? A Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, yo declaro que voy a estar bien. Amén. En el nombre de Jesucristo, yo me declaro sano. Amén. En el nombre de Jesucristo, yo me declaro libre. Amén. En el nombre de Jesucristo, yo declaro que estoy en lo mejor, pero voy a lo bueno. Es decir, o estoy en lo bueno, pero voy a lo mejor. ¿En el Amén. nombre de quién? Del Señor Del Jesucristo. Señor Jesucristo. No es en cualquier nombre. Es en el nombre de sobre todo nombre. Wow. Mis amados. Punto número 4. Poder para crucificar la carne. Punto número 4. Poder para crucificar la carne. Y aquí no vamos a Gálatas mismo, sino que en el capítulo 5 y versículo 24. Libro de los Gálatas, capítulo 5 y versículo 24. Impresionante. Wow. Qué bonito, ¿eh? Poder para crucificar la carne. Punto número 4. Dice así Gálatas 5:24.
Pero los que son de Cristo, escuche bien y atento a lo que le estoy diciendo en el libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mis amados, ¿por qué? Dice el apóstol Pablo. ¿Por qué dice el apóstol Pablo bien claro? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es que si ya dimos el paso de ser discípulo, seguidor de Jesucristo, ya no puedo hacer lo malo. Amén. Ya no podemos hacerlo del mundo. Ya no se puede hacer las cosas que antes hacían malas. Ya no, porque las pasiones y los deseos tienen que ser crucificados. Es así. Por eso, mis amados, no funciona la verdad de Cristo con la mentira. No funciona. Es como el agua y el aceite. No funciona. O eres de Cristo de verdad, o no sé quién eres. Entonces, ya los deseos de las carnes, ¿sí? Ya las pasiones que antes tenía, ya tienen que ser neutralizadas. Tienen que ser cortadas, tienen que ser desechadas. Por eso, mis amados, entiendo muchas veces que no es ser fácil ser seguidor de Jesucristo. No es fácil ser discípulo, pero todo es tener un control, es decir, tener un dominio propio para tomar la decisión de hacer las cosas bien, de empezar a tener un cambio de vida, de empezar a tener una expectativa mejor, de empezar a andar, caminar y vivir en otra calidad de vida, en otra actitud, pero una actitud positiva y de reino. Porque ¿de qué te vale que esté en este mundo si todo lo que haces es malo? No funciona. Por eso mucha gente piensa no, que en el mundo se goza, se hace esto de acá. Eso es en el mundo, pero eso es pasajero. Pero lo mejor, lo maravilloso, lo extraordinario, es decir, yo soy discípulo de Jesucristo. Amén. Y yo hasta el último aliento de vida diré que Jesucristo es mi Señor, Amén. es mi Salvador. Y si es mi Señor y es mi Salvador, lo tengo todo. Amén. Es así, lo tengo todo. La Biblia dice, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué me hace falta? ¿Añadidura? Él me va a dar todo lo que me hace falta. O Efesios 3 y versículo 20, que dice que Él nos dará más abundantemente lo que nosotros pedimos. Si yo tengo ahora mismo un solo zapato que es de cuero, no me tengo que preocupar porque tengo esto y predico todos los domingos con esto. Porque en el Señor Jesucristo tengo abundantes zapatos. Él dice que abundantemente, su abundancia no es solamente para darme un par de zapatos de cuero, sino que para darme lo que yo quiera. Amén. Este traje, cualquiera, pues esta misma chaqueta. No me preocupo si la gente me ve todos los domingos con la misma chaqueta, porque en Jesucristo tengo abundante chaqueta. Amén. Es así. Porque esto no es lo que importa. Lo que importa es lo que hay en el corazón. Sí, Señor. Otra vez, lo que importa es lo que tenemos en el corazón. Amén. ¿Qué actitud tenemos para Dios? Punto número 5. Mis amados, ya me voy terminando. Punto número 5. Poder para cancelar el documento que nos era contrario. Punto número 5. Poder para cancelar el documento que no era contrario. Aquí nos vamos a Colosenses capítulo 2 versículo 14. Libro de Colosenses capítulo 2 y versículo 14. Wow. Dice así la palabra del Señor. Colosenses 2 versículo 14. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Mis amados, los que estamos aquí, mi familia, y los que me están viendo a través de Facebook, quiero que esté atento, porque ya voy a ir terminando, ya me quedan 2 puntos. Punto número 5. Poder para cancelar el documento que nos era contrario. Perdone porque sea repetitivo, pero es que los que estamos predicando
o a veces lo que les estamos enseñando. A mí, por ejemplo, el maestro que yo tenía en mi escuela o en el instituto, en el colegio, siempre me repetía no solamente 2, 3, sino que hasta 7 veces. Y nosotros los predicadores tenemos muchas veces que repetir, si hay que repetir 1, 2, 3 veces, porque la misión es que todos seamos entendidos y que nos demos a entender en lo que el Señor nos ha dado. Ahora, poder para cancelar el documento que nos era contrario. Dice Colosenses 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Cruz. Wow, qué impresionante. ¿De qué estamos hablando? De la crucifixión del Señor Jesucristo. Pero como esa crucifixión tiene poder, tiene trascendencia, entonces el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, recibe la revelación y escribe en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué había contra nosotros? Derramamiento de sangre. El acta de los decretos de muerte. Muertes. Eso es lo que había. Ahora, dice así, que nos eran contrarias, quitándolas de en medio. ¿De dónde? De en medio. Porque le estorbaba a la humanidad, le estorbaba a la gente. ¿Sabes? El propósito del enemigo, del mismo demonio, era cuidar derramamiento de sangre, cosas raras, cosas malas, cosas diabólicas. Eso era el propósito, ese es el propósito. Pero entonces viene el Señor Jesucristo, ¿y qué presión se llevó? Todo eso. Enfermedad, problema, muerte, derramamiento de sangre, conflicto, cosas raras, todas cosas diabólicas. ¿Y a dónde la clavó? En la cruz. Es más, mira aquí lo que me estamos viendo y lo que estamos allá. Mira, es más, tu enfermedad está clavada en la cruz del Calvario. Y si está clavada en la cruz del Calvario, tienes que decir, Señor, tú dijiste que en la cruz del Calvario mi enfermedad la dejaste allí, así que yo me declaro sano, porque Isaías 53:5 dice que por tu llaga fuimos curados. Verdaderamente es impresionante. Entonces, ¿qué le hicieron al Señor crucificándolas? Heridas, llagas. Entonces, si así lo hicieron, ¿dónde lo hicieron? En la cruz del Calvario. Entonces, yo tengo que agarrarme. ¿De a dónde? De esa palabra que se llama Isaías 53:5. Señor, tú dijiste que por tus llagas yo soy curado. Tú dijiste que mi esposa por tus llagas es curada. Tú dijiste que mi padre por su llaga es curada. Tú dijiste que mi esposo por su llaga que te hicieron es curada. Tú dijiste que mi esposa es curada, mi esposo, mi sobrino, mi primo, mi padre, quien sea. Abre tu boca, usa la palabra de Dios que tiene poder. Wow, impresionante. Ahora, ¿dónde dice? En la cruz, clavándola en la cruz. Por eso es la palabra que maldito el que muere. ¿Dónde digo? En la cruz. En un madero. Porque toda la maldición del mismo demonio ahí la dejó. Es impresionante. Ahora, punto número 6. Poder para deshacer el viejo hombre con sus malas obras. Aleluya. Otra vez. Poder para deshacer el viejo hombre con sus malas obras. Vayamos al Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6 y versículo 6. Mis amados, ya vamos a ir terminar. Tranquilo. ¿Qué pasa? Pero lo más importante es comer este pan que se llama la palabra de Dios. Romanos 6 y versículo 6. Dice así la palabra. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al ¿no? pecado. Otra vez, ¿a quién? Al pecado. Pecado. ¿Estamos acá? Amén. Otra vez repetir, mis amados, porque ya voy a estar a punto de terminar. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cómo crucificamos nuestro viejo hombre con él? Cuando nosotros nos arrepentimos del corazón. ¿Estamos acá? Amén. Bien.
para que, ¿dónde? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo? Le dice, pero pastor, ¿cómo será que el cuerpo va a ser destruido? Mira, mis queridos amados, los que están aquí, los que me están viendo. Cuando el apóstol Pablo escribe, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, es que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nosotros somos librados, perdonados y liberados de todo mal. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cómo va a ser destruido? No es que lo va a destruir tú, sino que a alguien destruyeron para que tú seas limpio. Al enemigo. A fin de que no sirvamos más a quién. Al pecado. Al pecado. Ese es el propósito de Dios. Que no sirvamos más al pecado. Él pagó un precio. Su cuerpo fue maltratado. Su cuerpo fue golpeado. Para que tu cuerpo, a día de hoy, físico, no sea maltratado. Es impresionante. Mis amados, por eso me puse este punto. Poder para deshacer del viejo hombre con sus malas obras. Esa actitud de reino, mentalidad de reino, decisión de reino. Cuando nosotros damos verdaderamente ese paso, todas las cosas nos irán bien. Amén. Termino con este punto. Último. Poder para presentar a Cristo ante otras personas. Y vayamos a Gálatas 3:1. Gálatas 3 y versículo. Último punto, número 7. Poder para presentar a Cristo ante otras personas. Dice así: oh Gálatas insensatos. Me gusta el apóstol Pablo. Wow, un hombre lleno de amor, de pasión. Pero mira cómo le dice aquí a los Gálatas. Tremendo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Por qué? Porque de estos Gálatas vio muchísimo el Señor. Y por eso dice el apóstol Pablo: oh Gálata insensato, le dijo. Amén. El apóstol Pablo tenía carácter, como el Señor Jesucristo, que cuando él va a entrar al templo, ve palomas, negocio y esto, lo otro, y el Señor agarra esa banca y ¡bling!, las tiró todas para allá, y cogió las canastas o cestas de moneda, las regó por ahí, sacó el cinturón y empezó a... ¿Sabes? Eso es mi Señor Jesucristo, eso es mi Salvador, porque hay que tener respeto para las cosas de Dios, reverencia para las cosas de Dios. Por eso entiendo que no todo mundo que dice Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino, Entrará al reino de los cielos. Porque para entrar en el reino de los cielos hay que ser como un niño. Y si eres como un niño, tienes que ser obediente. Porque un niño, cuando le corriges, aquí esto no lo puede hacer, él sabe que eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Corre peligro. No hagas esto porque te puede hacer daño. Él sabe que te puede hacer daño. Entonces el niño obedece, y nosotros, para heredar el reino de Dios, tenemos que ser como un niño. ¿A través de quién? A través de las Sagradas Escrituras. Dios no habla: no hagas esto porque te puede ir mal, no hagas esto porque te puede ir mal. Es así. Amén. Mis amados, termino con esto. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? Para no obedecer a la verdad. ¿Quién os fascinó? ¿Quién les mintió? ¿Quién les comió el tarro? ¿Quién dijo que ustedes son? Y hoy ya muchos vemos así, muchos Gálatas insensatos por ahí, que le comen la cabeza y no esto porque lo otro, porque lo de allá, hacia acá, y terminan sacando a la gente de las iglesias y llevándola a una religiosidad, que solo lo que se mueve es pura religiosidad. No se mueve la presencia ni el poder del Espíritu Santo. Solo pura es cosas raras. Todavía hay Gálatas por ahí, insensatos, que se dejan comer el tarro con mentiras, con falsedades.
Y estando bien en la iglesia donde están, se van a otro lado. Y luego ni crecen, ni se desarrollan. Es más, con el tiempo se terminan hasta apartando. Pero yo quiero decirte en esta tarde, no te dejes comer el carro. Donde estás, sirve el Señor. Y si no eres feliz o no estás a gusto allí, habla con Dios, pregúntale qué hacer. Porque Él dijo que Él es el pastor ¿de qué? De pastores. Wow, impresionante. A fin de que no sirvamos más al pecado. Perdón. Dice, a nosotros, dice, y vosotros, ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hoy en día, eso pasó con los Gálatas. Personalmente, es que ellos vieron al Señor hacer milagros, predicar como hacía el Señor, y estos Gálatas, yo que sé si los fariseos, los saduceos, toda esa gente fea, le comieron el tarro, y sabiendo lo que hizo el Señor, querían otra vez no obedecerla, la verdad. Y hoy día tenemos esta verdad, la Biblia. Aquí está la verdad. Si hay un Gálata insensato es porque no lee. Si hay un Gálata que actualmente se deja comentar es porque no lee. Aquí está todo. Esta es la verdad. Y la verdad nos ha hecho ¿qué? Libres. Aleluya. Otra vez, la verdad nos ha hecho ¿qué? Libres. Aleluya. Queridos, que Dios nos bendiga. Shalom.